Vamos a continuar esta semana trabajando con información que tiene mucho que ver con conocimientos vinculados a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿no? Principalmente en la genética molecular, como ya lo veníamos diciendo las anteriores semanas, principalmente dentro de la genética molecular, que ya hemos trabajado el ADN, ahora nos toca trabajar el complemento del ADN, que es el otro, el guerrero, el trabajador, el que hace el trabajo fuerte, el trabajo pesado. Porque hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? Que el ADN es el almacén, es el que guarda toda la información, ¿cierto? Es el que guarda toda la información. Está guardándolo fielmente, bajo 7 llaves. Pero el ARN es el que se encarga de todo ese proceso de cómo sacar la información. Por eso es importante disgregar hasta donde podamos, y espero que nos podamos hacer entender también, y que usted también ponga de su parte, porque es fundamental. Si no podemos identificar que en esta carrera, en esta maratón, donde intervienen 3 ARNs distintos, cuál es la secuencia correcta, ¿ya? Dice acá, el ARN. No olvide que el ARN es el ácido ribonucleico, ¿cierto? Es el ácido ribonucleico, el ARN, ¿ya? ¿Dónde está el ARN? Usted ve aquí una sola hebra, ¿cierto? Por lo tanto, el ácido ribonucleico está formada por una sola cadena. Una sola cadena. Una sola cadena de ribonucleótidos. En cambio, el ADN era de polinucleótidos, ¿cierto? En cambio, aquí es ribonucleótidos. ¿Está bien? ¿Dónde encontramos ARN? Encontramos ARN en todas las células procariotas, Acuérdense que pro es falso, sin núcleo. En todas las células eucariotas, y ahí estamos todos nosotros, las plantas y la mayoría de los animales, y en algunos casos, en ciertos virus, como el ARN o el ARN, los virus tipo ARN, como el que yo le decía en el caso del COVID-19. ¿Es importante el ARN en este proceso? Sí. ¿Por qué razón? Porque el ADN solo no puede actuar. Él es el cerebro. Pero el cerebro sin el cuerpo no podría trabajar, no podría ejecutar una orden. De tal manera que el ADN es fundamental, pero solo no lo puede hacer. Para eso tiene que trabajar este señor, el ARN. ¿Por qué razón? La reproducción humana, como cualquier tipo de reproducción, es en base a proteínas. Si hay ausencia de proteínas, evidentemente no se lleva a cabo en forma correcta. Un ejemplo claro, hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa. Le hace daño a la lactosa. Por lo tanto, no les gusta mucho la leche. Eso implica, ¿qué cosa? Que estas personas tienen una proteína que ayuda a digerir a la leche. No hay que olvidar que la leche es una proteína, ¿cierto? Pero al ser una proteína, para ser digerida, necesita una proteína que se encargue de desensamblarla, destrozarla, desgregarla, hasta convertirla en pequeños trocitos que se llaman aminoácidos. Esa no la tiene, ¿cierto? Personas que no pueden ver colores, como el daltónico, es ausencia de proteínas. Personas que no pueden coagular la sangre, como la hemofilia o el hemofílico, ausencia de proteínas. Todo es proteína. Por eso es que el ARN es indispensable. ¿Por qué? Porque él es el encargado de sintetizar las proteínas. Sintetizar las proteínas. Muy bien. Miren, tenemos acá la única hebra, porque el ADN, acuérdense, son dos enroscadas en forma de hélice. En cambio, el ARN es una sola, miren, una sola. ¿Qué cosa es lo que tiene? Bueno, tiene citosina, tiene guanina, tiene adenina y tiene uracilo. Acá es nuevo, ¿cierto? Es nuevo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Características, muy bien, características del ARN, características del ARN. Miren,
Características del ARN. La primera característica que es lineal. Ahí, lineal. Lineal. O ahí, lineal. ¿Ya? Está constituida por ribonucleótidos, como le decíamos, ¿cierto? Como le decíamos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta parte que es fundamental. Ojito por acá, por favor, ojito por acá. Esta es una estructura, es las partes de un ribonucleótido, de un pequeño fragmento. Si esta es una cadena de ARN, vamos a coger un pedacito nada más, un pedacito. Porque existen millones, existen cientos de miles de ribonucleótidos, ¿ya? Son cadenas inmensamente largas. Ahora, ¿qué tenemos acá? Muy parecida, ¿cierto, profesor? La semana pasada lo hemos visto. Claro que sí, hay ciertas variaciones entre un ribonucleótido y un polinucleótido, o un nucleótido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esto lo hemos visto la semana pasada, el fosfato, ¿cierto? Hemos visto el fosfato. El grupo fosfato está en los dos. La pentosa, ¿cierto? Este es un azúcar. Este es un azúcar. La base nitrogenada. Esos tres son los componentes esenciales. Pero también acuérdense, joven, que había un enlace aquí que unía, ¿cierto? ¿Cómo se llama este enlace? Que unía al grupo fosfato con el azúcar pentosa. Muy bien, vamos identificándolo acá. Aquí había un enlace, ¿cierto? Este enlace se llama enlace fosfodiéster. Enlace fosfodiéster, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Este azúcar. El azúcar pentosa en el ARN recibe un nombre diferente al azúcar del ADN, ¿ya? ¿Cómo se llama? Ribosa. Se llama ribosa. Ribosa. ¿Qué más? Tenemos aquí otro enlace. Tenemos otro enlace, ¿cierto? Otro enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Enlace glucosídico, por la glucosa. Por la glucosa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La base nitrogenada. Y en la base nitrogenada tenemos aquí, de acuerdo a las características, una base púrica y una base pirimídica, ¿cierto? En el caso de la base púrica, ¿quiénes forman parte de la base púrica? La adenina y la guanina. En el caso de la base pirimídica, tenemos a ¿quién? ¿Quién? Muy bien, excelente. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿quiénes trabajan con quiénes acá? La adenina, ¿con quién trabajaría? Porque no hay que olvidar que esta hebra se va a ir a complementar con el ADN para sacar la información. No se olvide qué cosa, que la adenina trabaja con el uracilo, claro, y la guanina con la citosina. La timina con la adenina en el ADN. Acuérdense bien, si yo digo, por ejemplo, ADN, aquí, ADN, si yo digo ADN, en el ADN, acuérdense bien, en el ADN, la adenina trabaja con la timina, ¿cierto? En cambio, en el ARN, como ya no hay timina, si usted se da cuenta, no hay timina. Aquí no hay timina. Entonces la adenina va a trabajar con el uracilo. Va a trabajar con el uracilo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar acá. ¿Qué más tenemos? Tipos de ARN. Por eso yo le decía hace un momento atrás, es una maratón. Es una maratón que empieza ¿dónde? En el núcleo de la célula. Empieza en el núcleo de la célula. ¿Y dónde termina? En el citoplasma. En el citoplasma. En el citoplasma. ¿Ya? Por ejemplo, miren, vamos acá en este extremo. Vamos a hacer una célula. Una célula eucariota tiene 3 partes. Esto se llama membrana celular. Acá adentro está el núcleo y acá afuera está el citoplasma. Muy bien. Aquí dentro está el ADN. En el núcleo está el ADN, ¿cierto? Entonces el núcleo no puede salir al citoplasma. No puede salir. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Pero
tiene que trabajar, por eso el ARN, para poder sacar los datos que están dentro, guardados bajo 7 llaves. Por eso es que trabajan 3 corredores, 3 componentes, que lo saca, el primero lo tiene que sacar del núcleo y tiene que sacarlo hacia el citoplasma. ¿Quién trabaja ahí? El ARN mensajero. Es el primero en iniciar la batalla. El ARN mensajero. Así como vemos acá, miren, acá hay una cadena de ADN, ¿cierto? Vemos que se abre en forma bidireccional e ingresa el ARN mensajero. Por eso dice acá, se encarga de transportar la información que contiene ¿quién? El ADN. ¿Hacia dónde lo lleva? Hacia el citoplasma. ¿Por qué razón? Porque en el citoplasma están los ribosomas. Están los ribosomas. ¿Y quién va a ser el siguiente corredor ahí? Este señor de acá. El ARN de transferencia, conocida como ARN y con la minúscula la T. El ARN de transferencia. Y el ARN de transferencia dice acá claramente, transporta los aminoácidos según la secuencia que viene del ARN mensajero. Ahorita lo vamos a ir disgregando uno por uno. ¿Ya? Luego, una vez que está transferida la información, codificada en codones y anticodones, entra a tallar el siguiente. Entra a tallar este señor, el ribosómico, el ARN ribosómico. Obviamente que están en los ribosomas, ¿no? En los ribosomas. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos tienen que ver mucho con los aminoácidos. Su principal función es sintetizar proteínas, pero a partir de los aminoácidos que va a hacer la lectura, por eso se llama el ARN ribosómico, más o menos va a traducir el mensaje que trae el de transferencia con el mensajero. Y ahorita lo vamos a ver mucho más completo. Aquí, por ejemplo, el ARN mensajero. Necesito que por favor se concentre. Aquí vamos a disgregar un poquito a cada uno de los 3 tipos de ARN. Lo dice claramente, miren, ¿eh? Su estructura es lineal, aquí está. Su estructura es lineal, aquí está. Es lineal, ¿ya? ¿Qué más dice? Se sintetiza en el núcleo, Este es el núcleo de la célula. Estamos en el núcleo de la célula. ¿Para qué? Para hacer el proceso de transcripción. ¿Qué dice más? Su función principal es copiar la información genética del ADN y llevarla hacia los ribosomas. ¿Ya? Hacia los ribosomas. Muy bien. Aquí. ¿Qué más tenemos? Dice claramente, ¿no? Transcripción. No hay que olvidar, ¿qué cosa? No hay que olvidar, joven, que el ADN se tiene que replicar. Acuérdense la semana pasada. El ADN se replica, es decir, se saca una copia exacta de ello, ¿cierto? Y en esa replicación del ADN interviene un ARN que se llama ARN polimerasa. Pero luego entra a tallar la hebra del ARN mensajero, como vemos acá, miren, como vemos acá. Está entrando una hebra del mensajero, el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque se va a transcribir. ¿Qué cosa se transcribe? Necesito ver en el chat. ¿Qué se transcribe? ¿Qué creen ustedes que se transcribe ahí? Muy bien, claro, se va transcribiendo la información, claro que sí, se va transcribiendo, por eso se llama transcripción. ¿Y quién interviene ahí? El ARN mensajero. Muy bien, el ARN mensajero. Las características, claro, las características de la persona, ¿cierto? Por eso se transcribe todo el mensaje hereditario que contiene el ADN en el ARN mensajero, ¿cierto? Muy bien, miren, si usted se da cuenta, el ADN es una doble cadena. Tiene aquí una hebra y en la parte de abajo tiene otra hebra. Supongamos, aquí tenemos una cadena codificante en la parte de abajo. Esta cadena codificante evidentemente es una hebra, como esta de acá. Este es una del extremo del ADN.
Tenemos, ¿qué más? La otra cadena, la cadena molde, que es de donde se va a copiar, es esta que está aquí, ¿cierto? Esta que está aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Estamos hablando del ADN. Ahorita estamos hablando del ADN. Estamos hablando de la replicación del ADN. De la replicación del ADN. Acuérdense de la semana pasada. Y en el ADN, si tú tienes aquí timina, ¿con quién se complementa la timina? En el ADN. Muy bien, con la adenina, ¿cierto? Con la adenina. ¿Con quién se complementa la guanina? Con la citosina. Excelente. Si aquí tengo timina, ¿aquí qué cosa debe de ser? Timina, adenina. Excelente. Muy bien. Así. Excelente. Si aquí tengo citosina, aquí es guanina. Acá al costado, nuevamente guanina. Aquí al costado es citosina, ¿cierto? Aquí es adenina. Muy bien. Y en este lado es timina, timina y timina. Muy bien. Ahí está. Pero ahora vamos a hacer la simulación de que está entrando el ARN mensajero. Y si usted se da cuenta también, joven, aquí tenemos la hebra extremo, ¿cierto? La hebra de aquí. 3' y 5'. Si son antiparalelas, ¿qué número debe haber acá? ¿Qué número debe haber en el otro extremo del molde? Vamos a ponerlo acá. Como son antiparalelas, evidentemente 5 y 3. Muy bien. Ahora, va a entrar el mensajero. El ARN mensajero. El ARN mensajero trabaja ¿con quién? Trabaja con el molde, con este de acá. Trabaja con el molde. Ahora, en el ARN mensajero no hay timina, ¿cierto? No hay timina. ¿Quién reemplaza a la timina en el ARN? ¿Quién reemplaza a la timina? Muy bien. Por lo tanto, aquí, si voy a copiar este enlace, entonces aquí, ¿qué letra debo de poner? El uracilo. En este caso no hay problema, ¿cierto? Va la guanina. En este caso, ¿qué debo de poner? Uracilo, ¿cierto? Uracilo, claro que sí. ¿Por qué? Porque este se enlaza con este se enlaza con este se enlaza con este. Muy bien. Aquí, ¿qué letra le corresponde? La citosina. Evidentemente la citosina. Y aquí la guanina. La guanina. En este lado es, ¿qué le corresponde acá? El uracilo. Muy bien. Aquí tenemos timina. Aquí, ¿qué le corresponde? Si hay timina aquí, muy bien, la adenina. Adenina. Adenina y aquí es adenina. Muy bien. Profesor, pero hay algo que yo me estoy dando cuenta. Usted ha hecho una flecha dividida en 3. En 3. El ARN mensajero copia en bloques de 3. Así como usted ve acá, mira. 3. 3. Son tripletes. Acuérdense bien. Copian mensajes en bloque de 3. Se llaman tripletes. Son tripletes que en biología le llamamos codones. Le llamamos codón. Un codón es un triplete que está llevando, ¿qué cosa? Diferentes bases nitrogenadas, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Acuérdense bien, el codón, ¿quién recoge? El ARN mensajero, está trayendo la transcripción que hay dentro del ADN. Vamos a continuar acá. ¿Qué más tenemos? El ARN de transferencia, mire, transferencia, el segundo corredor. Ahora, ¿qué hace el ARN de transferencia? Posee su anticodón. Acuérdense, el mensajero tiene un codón y el de transferencia tiene un anticodón. En el extremo prima 3, aquí tenemos el extremo prima 3 y el otro extremo es el 5. Y aquí está su anticodón, ¿ya? Ahí está su anticodón. Vamos a también disgregarlo. Aquí. No hay que olvidar que el proceso de la traducción tiene que ver mucho con los ribosomas y todo lo que puede especificar la información traducida o transferida. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿quiénes intervienen? Intervienen, ¿cómo se llama este señor? El ARN de transferencia, ¿cierto? Es el de acá. El ARN de transferencia. ¿Quién más interviene? El ARN ribosómico que está acá abajo. Acá abajo.
¿Quién más interviene? Codón. Acuérdense que el codón, ¿quién lo está trayendo? El ARN mensajero. Lo trae el ARN mensajero. Muy bien. ¿Qué más? El anticodón. ¿El anticodón qué cosa es, joven? Es el complemento del codón. Por eso usted ve acá, miren. Miren cómo se complementa. Cómo se complementa aquí. Cómo se van complementando cada uno de ellos. Cómo se van complementando cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí. Miren, ¿eh? Si yo, este es el ARN mensajero, este de acá es el ARN mensajero, como lo vemos acá, y yo quiero hacerle su anticodón, ¿qué letra debo de poner aquí? Perdón, ¿qué letra? ¿Qué letra le corresponde, en este caso, si fuera ARN de transferencia? Porque acá está el mensajero. ¿Qué letra le corresponde? La C, muy bien. Aquí, ¿qué letra le corresponde? Muy bien, la A, y aquí la G, muy bien puesto. Ya tengo aquí, miren, ¿eh? Los dos, el mensajero con el de transferencia, el codón con el anticodón. Muy bien. ¿Por qué? Porque es importante identificar qué cosa, joven dominino. Miren, es importante qué cosa, la secuencia correcta. La secuencia correcta. 3 palabras mágicas. Replicar, transcribir y traducir. Acuérdense bien. Replicar, transcribir y traducir. ¿Quién replica? ¿Quién replica? ¿Quién se carga? ¿Quién es que se va a replicar? Ya nosotros lo hemos visto la semana pasada. Se encarga de replicar el ADN. Excelente, aquí está. El ADN. El ADN se replica, es decir, se copia. Copias, moldes exactos. Moldes, copias, ¿ya? Ahí interviene un ARN polimerasa. Ahora, ustedes no se olviden que el ARN mensajero es el que copia la información, ¿cierto? Copia la información. Y esa información se tiene que transcribir. Se tiene que transcribir. ¿Quién se encarga de eso? El ARN mensajero. Lo saca y lo lleva al citoplasma. Muy bien. Y una vez que está entregado, lo va a recibir el ARN de transferencia. El de transferencia va a poner su parte, un anticodón. Una vez que está el codón y el anticodón en moldes ya está transferido la información. Una vez que ya está el ARN mensajero y el ARN de transferencia están ahí en moldes de 3 bloques, 3, tripletes, ese es el trabajo que tenemos acá. Y de ahí, ¿qué cosa sale? La proteína. Indispensable. Indispensable la proteína. Y por eso es que es importante ese proceso. ¿Por qué razón? Porque de ahí viene el ARN ribosómico. ¿Qué hace el ARN ribosómico? Miren, ¿eh? El ARN ribosómico es el que está aquí, es grandote, bueno, es pequeño, es muy pequeño, solo que aquí lo hacemos grande para que usted lo pueda identificar, ¿cierto? Es fundamental en la vida de los seres vivos. Nace con la célula primitiva. Los ribosomas son los primeros organelos que nacen con la vida primitiva, con la célula procariota. Hace 3.500 millones de años nace la primera célula procariota que es de una bacteria. Las bacterias son procariotas y lo único que contienen ellos como organelos son ribosomas. Profesor, ¿y por qué ribosomas? Porque son los que sintetizan las proteínas. Y las bacterias tienen en su caparazón, en su capa, solo proteínas, mureínas, digamos, por ejemplo, ¿no? Aquí, indispensable. Esto es un ribosoma. Esto es un ribosoma. Claramente vemos acá. Miren, ¿eh? El ARN mensajero está aquí, ¿cierto? Aquí está. El ARN de transferencia está aquí. Significa que si este es el codón, este es el anticodón, ¿cierto? El anticodón. Aquí están los moldes, ya, aquí están los moldes. Aquí están los moldes. ¿Se da cuenta cómo están los moldes en grupos de 3? Ya están los moldes, codón y anticodón. ¿Qué va a hacer el ARN ribosómico? Va a traducirlo. Lo va a traducir como vemos acá. Y lo va a formar, ¿qué cosa? Estas bolitas se llaman aminoácidos. Aminoácidos, ¿que son qué cosa?
Los aminoácidos son las moléculas principales que van a formar en conjunto proteínas, de la cual está hecha la vida. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Nosotros tenemos 20 aminoácidos esenciales que se combinan entre los 20, para que formen 64 juegos indispensables para el desarrollo del código genético, que lo vamos a ver después. Pero no se olviden, secuencia número 1, la replicación del ADN. Punto número 2, la transcripción. Y ahí interviene este señor, el ARN mensajero, ¿cierto? Luego, el de transferencia va a transferir los codones y los anticodones en bloques de 3. Y el ribosómico, ¿qué va a hacer? Sintetizar las proteínas para convertir en esos aminoácidos esenciales que se necesita para formar la vida. Muy bien, continuamos acá y llegamos a la última parte, que es la actividad complementaria. ¿Qué les pide? Un esquema, igual que la semana pasada, pero en este caso sobre el ARN. Y dice acá, la pregunta diferencial, fundamentar con tus propios términos la importancia del ARN en la reproducción celular, teniendo en cuenta que tú ya debes tener conocimientos hasta ahorita sobre esos 3 procesos fundamentales en lo que significa el proceso de transcripción, replicación y traducción. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí llegamos en la información con respecto a los ácidos nucleicos.